Queridas amigas y amigos, hermanos todos, iniciamos el capítulo 8 de la serie La reencarnación, ley universal. Y como os adelanté al final del capítulo anterior, vamos a conocer a otros grupos entre cuyas creencias estaba instalada la de la reencarnación. Y empezaremos por los maniqueos. El fundador del maniqueísmo, Maní, Manés o Manihagios, conocido por cualquiera de los tres nombres, nació en el seno de una noble familia en Mesopotamia entre 2015 y 2016. Este pertenecía a una secta, probablemente con reminiscencias gnósticas, de bautizadores, en la que permaneció hasta la edad de 24 años. Por ser su doctrina contraria a la establecida, no tuvo más remedio que predicar sus enseñanzas durante largos viajes que realizó por parte de Asia. Maní tan solo consideraba como profetas verídicos a Buda, Zoroastro y a Cristo, aunque sus enseñanzas estaban para él superadas, confiando a su religión una misión de salvación universal. Cuando Maní decidió volver a Persia para difundir sus ideas, se vio coartado por otra que estaba fuertemente asentada, el zoroastrismo, y por tal motivo cayó pronto en desgracia, siendo condenado y encarcelado por hereje y muriendo hacia el año 276. Aunque el maniqueísmo fue perseguido en Persia, su doctrina tuvo una gran expansión, extendiéndose por Siria, Egipto, África, España, Asia Central, Mongolia y China. Esta doctrina afirma un dualismo entre el bien y el mal, entre el dios luz y las tinieblas, dios demoníaco, creador de un mundo malvado y deshonesto. Según el maniqueísmo, las almas humanas son partículas luminosas procedentes del mundo del Padre de la Grandeza, del principio luminoso o Dios bueno, que han caído prisioneras de las tinieblas. Los maniqueos tenían toda una organización jerarquizada, con varios grados entre los que se encontraban los maestros iluminados del sol, sacerdotes, verídicos, auditores, y estaba gobernada por 12 maestros, y estos regidos a su vez por un jefe supremo. Su doctrina no tiene sacramentos como la Iglesia Católica, pues solo celebran una Eucaristía para los estrictamente elegidos y una confesión que hacían públicamente. En su fiesta principal, la Berma, que en griego significa cátedra, celebraban el martirio del maestro y el juicio final. Su moral era de un rigor extremo y sostenían que solo los elegidos gozarían inmediatamente tras la muerte del paraíso, mientras que los pecadores, tras la muerte, sufrirían una condena eterna, pues la reencarnación, que era concebida como una especie de purgatorio, tan solo estaba designada a aquellos que no habían alcanzado una virtud perfecta, por lo que debían de volver a la tierra y pasar por varios cuerpos hasta eliminar completamente sus impurezas. Los maniqueos se han conocido gracias a unas pocas obras descubiertas no hace mucho tiempo, ya que lo que se sabía de esta doctrina era tan solo por los escritos de sus detractores. San Agustín, como vimos anteriormente, antes de convertirse al cristianismo, practicaba su doctrina, y después les atacó directamente diciéndoles: «Vosotros no prometéis la resurrección, sino el retorno a un cuerpo mortal, a fin de que, naciendo de nuevo, se alcance la vida de los elegidos». Al reprocharles su creencia fuera de lo establecido por la Iglesia estatal, dejaba claro la creencia de estos en la reencarnación. Veamos ahora sobre los gnósticos. El gnosticismo es un término con el que se denomina a una serie de grupos y pensadores espirituales, entre los que destacan los sofitas, los caniitas y los nicolaitas, que surgieron en la época greco-romana durante los siglos II y III después de Cristo, donde todo en Alejandría. Los maestros principales de estas escuelas gnósticas fueron Simón el Mago, Carpócrates, Valentino y Basílides,
Todos ellos tenían en común la doctrina de la gnosis, y sea el conocimiento dado por el revelador celeste a pequeños grupos de elegidos o iniciados, que constituye el fundamento y garantía de su salvación. Estos se consideraban afines con la tradición apostólica, admitiendo que el alma podía pasar de un cuerpo a otro, siendo aceptada entre su creencia la reencarnación, defendiendo que Cristo la aceptaba. Pues varias de las sectas pretendían transmitir las enseñanzas de Jesús, al que consideraban como el enviado de Dios, para iluminar el conocimiento humano. Por él, y no por la fe o las buenas obras, los individuos pueden salvarse, siendo esencial también el dualismo fundamental que existe entre la perfección de Dios y el mundo material. Al gnosticismo se le relacionó antiguamente con fuentes orientales, caldeas o iraníes, aunque probablemente surgiera independientemente del cristianismo en Siria, Mesopotamia y Egipto, reconociendo y desarrollando las doctrinas secretas del judaísmo tardío. Fue considerado como un conjunto de herejías durante el cristianismo, ya que establecían una distinción entre la fe común y el conocimiento reservado tan solo para unos pocos elegidos. Según nos cuenta Edward Emily Gibson, los primeros gnósticos eran los más eruditos. Uno de los textos más conocidos de los gnósticos, la Pistis Sophia, declara: aún el alma pecadora, condenada a sufrir después de su muerte, no debe perder la esperanza, pues será enviada a otro cuerpo y a veces a varios sucesivamente. Esta migración constituye un ciclo. El alma no estará verdaderamente perdida más que se acaba su ciclo sin haberse arrepentido. En Fragmentos of a Fortean Mead afirman que el alma, el agnosticismo, giraba alrededor de la ley cíclica para el alma individual y universal a la vez. Por lo tanto, reencarnación y karma constituían una opción viva dentro del cristianismo primitivo. El autor de The Gnostic Gospel, los evangelios gnósticos, Elaine Pagels, toda una autoridad en la materia, afirma que estos proponen un modo atrayente de vivir el cristianismo, como los cristianos de los primeros siglos, diferente al cristianismo tradicional. Este cristianismo tradicional, avalado por las lacras y asesinatos de una iglesia sin escrúpulos, que tuvo la soberbia y la osadía de creerse más que Dios, juzgando y ajusticiando en su nombre a todos aquellos que en sucesos tenían la creencia en la vida tras la muerte y la vuelta a la vida física para mejora y progreso de todos los espíritus. Veamos un caso anecdótico que corrobora esa actitud represora de la Iglesia. El Papa Inocencio III promulgó una cruzada contra los cátaros, de los que nos ocuparemos más adelante, ya que habían tomado tal auge que no se distinguían entre los que eran fieles a la Iglesia y los que no. Por tal motivo mandó asaltar la ciudad de Béziers, degollando a más de 20.000 habitantes. Ante los aterradores crímenes cometidos en el pasado, aludiendo a la defensa de la pureza de la fe, la postura indecisa que mantiene la Iglesia sobre la pena de muerte en la actualidad parece demostrar que no ha cambiado mucho en algunas ideas a lo largo del tiempo, por lo que cabría hacerse la siguiente pregunta: ¿qué significa para la Iglesia Católica el quinto mandamiento, que de forma muy clara dice «no matarás»? Aunque miles de personas de gran bondad y entrega desinteresada forman parte de ella, la Iglesia Católica sigue demostrando estar dirigida por quienes están más interesados en el poder del César que en lo que puede ofrecerles Dios. Los planteamientos que se hacen en contra de la reencarnación pertenecen a personas con poco o ningún conocimiento sobre el mundo del espíritu, por lo tanto, con una visión bastante materialista de cuanto les rodea y les ofrece esta sociedad, estando muy apegadas a cuanto poseen en este mundo físico: familia, amistades,
fortuna, trabajo, etc. Ya no solo temen a la muerte, de la que piensan que todo se pierde ante su llegada, sino que no conciben otra vida después de esta, en la que tengan que renunciar a todo cuanto poseen. No comprenden que la propia vida a la que se aferran les ha de demostrar con dolor tal lección que serán sin duda la que les abre el oscuro horizonte de su presente vida. ¿Qué importa que guste o no? Las leyes divinas fueron establecidas y son inmutables, fuera del capricho y gusto de cualquiera. A Dios no se le puede sobornar. Tan solo piensan así los que creen que la verdadera religión y de la Iglesia es un monopolio, propiedad tan solo de esa religión. Piensan que la exclusiva de la religión verdadera es suya y de nadie más. Por eso contribuyen con sus fortunas a pagarse aquellas ceremonias que como salvoconducto piensan que les abrirán las puertas del paraíso. Condicionados por las ideas imperantes en el mundo, la reencarnación se toma como una idea exótica y curiosa, pero nada seria, como para tenerla en una consideración profunda que permita a la persona descubrir su significado trascendente. Además, se ignoran las numerosas investigaciones que desde el propio campo científico están aportando indicios muy serios de su existencia, cuando no demostrándola científicamente. Una de las razones de las que la ciencia en ocasiones demuestra tales prejuicios es sin duda porque se encuentra enfocada solo hacia los fenómenos materiales, porque fuera de lo que es su campo de estudio considera que nada existe y porque la ciencia se ha especializado tanto que muy a menudo es difícil afrontar los problemas de una manera globalizadora, perdiéndose en aspectos parciales que terminan por no llevar a ningún sitio. Del griego cátaros, puro, recibieron el nombre los miembros y seguidores de una secta herética que se extendió por distintas partes de Europa, al principio con el fin de conseguir adeptos para su causa. Después se fueron asentando y echando raíces, creciendo cada vez con más fuerza, siendo uno de los grupos con más relevancia por su rotundidad y firmeza en sus creencias, declarado hereje y perseguido a muerte, como no, por la Iglesia católica. La doctrina cátara se basaba en el dualismo, o sea, en la existencia de dos poderes bien diferenciados, el bien como representación de Dios y el mal como Satán. La parte negativa, en la batalla entre estos dos principios, los ángeles buenos permanecieron junto al bien. Los malos, que no lo eran por decisión propia, al pecar, habían sido atrapados por Satán y se convertían en demonios. Para poder acceder de nuevo al bien, tenían que reencarnar varias veces en cuerpos humanos para librarse así, a través del aprendizaje, de la esclavitud del mal. De forma generalizada, los cátaros creían que no había distinción entre las almas de los hombres y de las mujeres. Sin embargo, otras corrientes apoyaban lo contrario, diciendo que la liberación del alma de una mujer tan solo era posible cuando adquiría un cuerpo de hombre, que normalmente debía de ser en su última reencarnación. Una vez reinsertados en el bien, estos tenían acceso al cuerpo de un iniciado o perfecto. A partir de ese momento cesaba el ciclo de las reencarnaciones para este espíritu. Su doctrina, llamada de la catarsis o purificación, término que el propio San Agustín aplicaba a los maniqueos reencarnacionistas de Mesopotamia, estaba muy influenciada por estos. Los cátaros se creían los verdaderos cristianos, rechazando en su creencia la encarnación de Jesucristo, la resurrección de la carne, los sacramentos, el culto a los santos y a las reliquias, no admitiendo jamás los milagros. Condenaban el matrimonio y la existencia de la jerarquía eclesiástica dentro de la Iglesia católica.
sustituían los sacramentos por una ceremonia llamada el consolamentum, una especie de bautismo espiritual que nada tenía que ver con el practicado con el agua como lo hacía el bautista, pues se efectuaba con la imposición de manos y siguiendo unos ritos que podían recordar a los efectuados en la iglesia primitiva. Ya en el siglo XII, Alain de Lille hacía la diferencia entre el llamado consolamentum de los perfectos y el consolamentum o bautismo de los moribundos, que se practicaba tan solo cuando alguien se encontraba ante las puertas de la muerte. Siendo los dos rituales iguales, el primero significaba la entrada en las órdenes cátaras y la renuncia voluntaria a las cosas del mundo, defendiendo el vegetarismo y la castidad, y sobre todo el respeto a todos los seres vivos, practicando la no violencia. A partir del siglo XI aparecieron por el mediodía de Francia, extendiéndose progresivamente hacia el centro de Europa. Los cátaros y otras sectas afiliadas al mismo movimiento se regían por el consejo de los ancianos y los buenos hombres, a los que llamaban perfectos, inspirados en las palabras de San Pablo: tomad por jueces a los perfectos, por su práctica de la caridad, pobreza y buenas costumbres. Lógicamente, por su comportamiento despertaron las simpatías del pueblo, incluso la de algunas grandes familias de Francia, y también, como no, la atención y el furor de la Iglesia católica. Durante la celebración del Concilio Orleans 1092 fueron procesados varios cátaros, que fueron condenados a morir en la hoguera. Pasados unos años, su persecución se intensificó tanto en Lieja como en Arras, donde fueron reprimidos cruelmente, habiendo nuevas ejecuciones en la hoguera. Lo que en un principio solo fueron unas prédicas en su contra por parte de los cistercienses, por encargo del Papa Alejandro III, destacando por sus embates en contra Santo Domingo de Guzmán. Estas pasaron a mayores con su sucesor, el Papa Inocencio III. Tras el fracaso, como ocurriera a su antecesor, de los dominicos, a los que había encargado la misión de hacer que los cátaros volvieran al seno de la Iglesia, quiso erradicar desde el fondo a los herejes, proponiendo contra ellos una cruzada, tras el asesinato de su legado pontificio, que había mantenido una reunión con Ramón VI de Tolosa para solicitar sus favores. Así ocurrió la tragedia de Béziers, donde todos sus habitantes fueron pasados a cuchillo por negarse a entregar a los perfectos y perfectas, a los hombres buenos que residían en la ciudad, como expuse en el capítulo anterior sobre las persecuciones que llevaba la Iglesia contra los herejes. Inocencio III, al no conseguir sus pretensiones, se enfrentó a Ramón VI de Tolosa bajo acusaciones respaldadas por falsos testigos, poniendo al frente de la cruzada al cisterciense Arnaud Amaury, quien, respondiendo a los escrúpulos de quien temía exterminar también a los católicos, contestó lo siguiente: «Matadlos a todos, que Dios ya distinguirá a quién sí y quién no le pertenece cuando éstos lleguen al cielo». A la caída de Béziers siguieron otras ciudades como Carcassonne, Minerva o Termes, cubriendo los cielos con el clamor de los cientos de condenados a morir en la hoguera. A dicha cruzada no se unió el rey de Francia, pero sí parte de la nobleza del país, saqueando la comarca de Languedoc, arrasando las provincias cátaras en una cruel y sangrienta batalla, venciéndoles en Muret en el año 1213. Lo que no consiguió la cruenta cruzada con las armas, lo alcanzó el terror de una institución que pasaría a la historia con los crímenes más singulares y horrorosos de la Iglesia, la llamada Inquisición. Entonces empezó a cundir el pánico por las denuncias de unos ciudadanos contra otros, donde tanta gente era apresada y torturada por motivos que siempre escondían la venganza.
Los cátaros se refugiaron en la fortaleza de Montsegur, donde no solo se convirtió en la sede oficial de su iglesia, sino que guardaba junto a sus libros sagrados todas las riquezas que les habían donado las mismas gentes que les seguían. Muy pronto se vieron asediados resistiendo lo imposible, hasta que en 1244 fueron traicionados al ser revelada la única entrada accesible al castillo, donde los supervivientes fueron apresados e interrogados, prefiriendo perder el cuerpo a su alma, ya que hasta el último instante fueron fieles a su fe y sus creencias. El castillo se convirtió en una gigantesca hoguera, pereciendo no solo la vida de los cátaros, sino la esperanza de su ideal religioso. Otro de los grupos que más renombre alcanzaron durante los siglos XII y XIII fueron los albigenses. Cátaros al fin tomaron este nombre por su asentamiento en la ciudad francesa de Albi, mientras en los países nórdicos los herejes fueron muy hostigados y reprimidos. Estos gozaron de cierta tolerancia en la parte meridional, aunque se aprobaron algunas penas de muerte, pero tan solo a personas concretas. A medida que se iban extendiendo y por la situación geográfica o la región que ocupaban, fueron conocidos por distintos nombres. En el norte de Francia se le conocían como publicanos, en Dalmacia y en Italia del norte, pataninos, y en la región del Rin, Kézer, aunque también fueron conocidos por búlgaros, su origen en los bogomilos. Sus creencias eran las propias raíces cátaras, y como todos ellos luchaban por mantener su férrea moral. Todo cuanto tenía que ver con los bienes materiales era tomado por nocivo, ya que el auténtico albigense debía de subsistir con el trabajo que él mismo realizara. Rechazaban los honores, el poder y la guerra, castigando su cuerpo con brutales ayunos y mortificaciones. En la clase de moral tan dura y férrea era sumamente difícil de cumplir por todos, por lo que se tomó la opción de dividirse en dos clases bien diferenciadas, los perfectos y los creyentes. Los primeros tenían unos claros ideales. En su alimentación no entraba la carne y los derivados de origen animal estaban totalmente prohibidos. Repudiaban el sexo, por eso no admitían el matrimonio, ya que según lo establecido retardaba el regreso de las almas al cielo. La muerte para ellos era considerada más que un bien, incluso estaba autorizado el suicidio, ya que en él se atrevían a quitarse la vida. Estos no incurrían en falta alguna y tan solo adelantaba el momento de poder subir al cielo. Queridos todos, llegamos al final del capítulo 8 de la serie La reencarnación, ley universal. Como dijera en varias ocasiones, apenas el ser humano reflexione un poco, ha de darse cuenta de que está hermanado con todos los seres que pueblan el vasto universo, tanto con sus congéneres de esta humanidad, con otras humanidades de mundos inferiores, así como con los mundos que suceden a este planeta, tanto física como espiritualmente, y que todos, absolutamente todos, trabajan por buscar su evolución. Ahí es donde juega un papel primordial la gran ley de la reencarnación, como fundamento esencial, tanto para los seres encarnados como para los espíritus. Si no existiese esta ley, que es justa y sabia, los seres no podrían prosperar y no tendrían oportunidad de remediar sus propios males, acarreados por su comportamiento ignorante, egoísta y soberbio. La frase con la que cerramos el capítulo 8 de la serie La reencarnación, ley universal, pertenece al escritor, filósofo y poeta Ralph Waldo Emerson, la cual dice así:
Es secreto del mundo que todas las cosas subsisten y no mueren, solo se retiran de la vida un corto espacio de tiempo y después retornan de nuevo. Nada muere. Los hombres fingen morirse, les hacen celebrar ridículos funerales y tristes entierros, y allí permanecen asomados a la ventana con un disfraz nuevo y extraño. Ya veis, hasta la próxima semana. Os deseo con un gran abrazo fraterno a todas y a todos paz, amor y progreso.